Gracias porque no hay nada que pueda sostenerse ante tu amor, ante tu presencia. Dios, aunque nuestra razón humana no lo pueda entender, qué paz sentimos cuando tú, Señor, estás en el centro de todo. Mientras el mundo ofrece tanto entretenimiento y tanta distracción, que al final sigue la insatisfacción del corazón, con tan solo tu presencia, cuánta paz sentimos. Gracias, Dios, por el milagro de la salvación, por el milagro, Dios, de que tu Hijo se encarnara y muriera por nosotros. Gracias. Gracias por cubrir nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Saludo a todos los que están de vacaciones y están conectados y están a la distancia. Una hermosa familia, mientras el culto se daba, me mandó una foto desde Boquerón con un paisaje hermoso. Con las mulas de atrás, Dios te bendiga. Gracias por hacerme caer en tentación. Qué bendición. Todos debemos tomar tiempo y espacios de vacaciones y de descanso. Es parte de lo que el Señor hizo y qué bendición. Tengo que decirle que el día del jueves a las 1:30 de la tarde pudimos firmar las escrituras de lo que ahora es nuestro terreno. 2 cuerdas que el Señor nos da y estamos, la semana pasada, como le dije, estuve en el estado de la Florida en orientaciones donde estamos identificando fondos para esa primera fase, que el Señor nos abra puertas. Ya el terreno es de nosotros. Aquí hay un hermano que tiene la responsabilidad de hoy mismo ir a limpiar el terreno. Dios te bendiga. Ve a limpiarlo porque es mi hermano de sangre. Porque queremos lo antes posible ver cómo el Señor nos permite poner vagones y comenzar a servir la comunidad, que es nuestra pasión y lo que esta iglesia ha hecho por 105 años. No se pueden perder nuestro aniversario. El miércoles tendremos un momento donde vamos a resumir los datos más importantes de nuestra iglesia, que es la esencia en 105 años que nos mantiene de pie. Así que no se lo pierdan. Es bueno conocer la historia para seguir siendo parte de la historia y poder disfrutarla. Amén. Lo otro que quiero decir es que por la gracia del Señor, ayer pues bajé de Morton y fui a cuidar unas niñas hermosas junto con mi esposa y estuve aproximadamente, 2 horas escuchando atención. Cuando hoy me levanté y me puse la combinación, es algo como que en el subconsciente me siento con ese verde de... Hoy estoy solo, mi esposa no está, mi hija no está, están todas trabajando allá en el campamento. Y yo decía, hoy no tuve la supervisión de mi hija de cómo me he visto, pero doy gracias a Dios que desde que llegué por la cocina, las ancianitas de la iglesia me dicen, pastor, qué hermosa su corbata. Puede ser que esta sea la última vez que la utilice, pero qué hermosa su corbata. Entonces, cuando lo dije en el primer culto, fue bien interesante porque recibí varios textos que me dicen, pastor, usted combina con las 2 yerbitas que tiene ahí detrás. Todo es piropo, tras piropo, tras... ¿Usted sabe por qué puede reír? Porque la presencia de Dios está en su corazón. No hay manera de que podamos sonreír y sentir paz si no es que ese milagro del Espíritu Santo vive en la vida de nosotros. Sonría, ría. Mire, si usted llegó hoy aquí cargado, pensando en cómo va a terminar el día de mañana o la próxima semana, mire las aves que no trabajan, no hacen nada, pero Dios las sustenta. Ponga todas sus cargas en las manos del Señor. No importa cuán difícil sea lo que usted vaya a enfrentar, Dios tiene todo bajo control. Se dé el negocio o no se dé el negocio, se cierre o no se cierre, se posponga o esté lo que usted esté pasando, dice la palabra del Señor, a los que aman al Señor, todo le ayuda a bien. ¿Cuántos amamos al Señor? En el libro de Efesios, hoy estaremos culminando con ese capítulo 4, versículo 2, donde hemos estado estas últimas semanas detenidos, evaluando 4 conductas que Pablo les recomienda a la iglesia que tengan. La primera sección en enero estuvimos hablando del fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Viendo a través del libro de los Hechos cómo la iglesia se desarrolla. Pero en este capítulo 4 vemos cómo la iglesia debe comportarse.
¿quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Usted y yo, nosotros. ¿Cómo deben comportarse? Dice el versículo 2 de Efesios en la Nueva Traducción Viviente. Sean siempre humildes. Como hablábamos hace 2 semanas atrás, la humildad no es ausencia de bienes, sino al contrario, riquezas intelectuales, las cuales sabemos manejar a través de la humildad. Segundo, sean amables. En el original dice, sean mansedumbre, quiere decir tener gentileza, tener amor unos con otros. Tercero dice, sean pacientes. Esta usted sí la debe conocer muy bien. Es la capacidad de aguantar hasta lo último, completando la humildad y completando la mansedumbre. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre la tolerancia. Seamos tolerantes ante las faltas por amor. Un texto bien profundo en el cual este concepto de tolerancia nos lleva a confrontarnos. Si usted busca un diccionario bíblico, usted se va a encontrar que tolerar significa seguir aguantando hasta tanto pase la provocación. ¿Estamos bien hasta ahí? Entendemos muy bien lo que es tolerancia, cuánto ejercemos la tolerancia a diario, en todo lo que hacemos, cuánto ejercemos la tolerancia. Pero lo que yo quisiera hablar hoy es cómo se sostiene la intolerancia ante la tolerancia. ¿Es un pecado la intolerancia? ¿Cuándo es pecado la intolerancia? ¿Cuándo se vuelve fuera de lo normal? Bueno, se vuelve fuera de lo normal y pecado cuando no tenemos control de carácter. Cuando la intolerancia nos lleva a no entender al otro o faltarle el respeto al otro. Y nos lleva a la vida completa a vivir de una manera tolerante ante todo lo que vivimos. Pero es muy interesante y yo quisiera que analizáramos un poquito hoy lo que dicen los diccionarios modernos. Y cuando digo diccionario moderno, algo tan sencillo como la Real Academia. Porque dice de la siguiente manera: es la virtud de estar dispuesto a aceptar a las personas. No hay ningún pecado con eso, ¿verdad que no? Jesús aceptó a todo el mundo. Jesús enseñó un carácter tolerante donde fue, no importando el país, no importando la segregación religiosa, la división entre el hombre o la mujer. Jesús fue a todas partes y fue muy tolerante. Pero mira cómo sigue diciendo la Real Academia. Es la virtud de estar dispuesto a aceptar a las personas y su punto de vista. Y ahí es donde está la controversia. Yo tengo la tolerancia de llegar hasta donde todo el mundo. Donde no estoy de acuerdo es en el hecho de que esta sociedad poscristiana y posmoderna nos lleva al punto de nosotros aceptar toda idea humana. Y si usted busca en el internet y pone tolerancia o pone intolerancia, rápido se va a llevar a la definición del hecho de la intolerancia que tiene la iglesia o el cristiano ante las nuevas modalidades del mundo. Y si la iglesia se pronuncia en contra de alguna forma humana, ya el ser humano es intolerante. Y es muy interesante cómo hoy en la poscristiandad el relativismo toma un gran control de la mente de la humanidad. Y el relativismo nos lleva a pensar que no hay una verdad absoluta, que nada es absoluto, que nada en su principio totalmente tiene una veracidad. Así que lo que piense quien quiera pensar, hay una verdad relativa. Este principio, desde su origen, se anula por sí solo, porque tan solo es relativismo decir que no hay una verdad absoluta. Están haciendo una afirmación absoluta y quiere decir entonces que en su principio no tiene futuro, porque en su propio principio se falla en su propia interpretación.
Pero ¿a qué ha llevado esto a las generaciones que hoy nosotros estamos predicando? A que todo el mundo respeta su manera de pensar. Pero cuán difícil es cuando llega la corrección. La palabra nos lo decía desde el principio. Cuán difícil es corregir al ser humano. A principio la corrección duele, pero es para sanidad, es para bendición, es para que haya fruto de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Si nos vamos por la definición del relativismo, donde todo y nada es absoluto y todo es permisivo, entonces ¿para qué existe la corrección? Y entonces, la tolerancia tiene un punto y coma hasta que nos encontramos en momentos donde los conceptos, las actitudes y las conductas tienen que ser confrontadas. ¿Cómo se hace? Es lo importante. En el 1995 las Naciones Unidas publicaron algo que se llama la Declaración sobre los Principios de la Tolerancia. Y en el principio, en el artículo 1 dice: el significado de la tolerancia afirma que es e implica el rechazo del dogmatismo y el absolutismo. Y en una guerra como la que está viviendo tanto Rusia, o una guerra como también está viviendo el Medio Oriente, y levantarnos hoy en la mañana y escuchar estos resultados de tantos muertos inocentes, nos lleva a confrontarnos con lo que las Naciones Unidas quiere decir. No es una guerra santa, no es una guerra justificada por la Biblia, es una guerra de una cultura religiosa obstinada en tener la razón y el poder. Pero en ningún lugar en la Biblia he escuchado a Jesús decirle al Medio Oriente que tome en sus manos la guerra y tome como si fuera tan importante una región. Pero sí he escuchado a Jesús que tomemos las armas del amor para que tomemos el control del corazón de toda la humanidad. A través del amor, a través de la tolerancia, a través de la humildad, a través de la paciencia. Y me lleva entonces a nosotros poder ver y entender cómo Jesús enfrentó todo eso y cómo Jesús lo enfrentaría hoy, donde este relativismo, donde lo absoluto no existe, se contagia mucha gente y le pierden el valor absoluto a la palabra del Señor, a la autoridad de la palabra del Señor. Y si el enemigo debilita esto en el corazón del cristiano, ¿qué le queda por luchar? Amén. Me encanta Pablo cuando habla así a los Efesios, pero también se lo habló a la carta de los Corintios. Cuando la iglesia de los Corintios estaba enfrentando lo que usted y yo estamos enfrentando hoy. Enfrentamos amenazas, enfrentamos ridiculez, enfrentamos que la iglesia es intolerante, que la iglesia es ofensiva, que la iglesia es agresiva en sus conceptos, en su manera de ser, porque predicamos sobre lo que está mal y bendecimos lo que está bien y recordamos lo que está bien. Y dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 que se acercaban falsos profetas. Dice, esto es lo que sucedió en la iglesia de Corintios. Los falsos apóstoles aparecieron cuando Pablo estaba a kilómetros de distancia y comenzaron a sembrar ¿qué? Dudas sobre la integridad de su carácter y la verdad de su evangelio entre los creyentes. ¿Qué trae esto? División, confusión. Y ahí es donde la intolerancia, donde la tolerancia tiene un punto y comienza una intolerancia que va a confrontar la mentira, va a confrontar la confusión. Me imagino a un Pablo intolerante diciéndole: levántate y predica la verdad aunque cause incomodidad al falso profeta. Pero hay que hacerlo ¿qué? Evidente y firme, pero no con agresividad. Martín Lutero dijo:
no se me permite que mi amor sea tan misericordioso como para tolerar y soportar la falsa doctrina. No puedo dejar pasar una cosa de la otra. Soy tolerante con el ser humano, soy amoroso con el ser humano, pero nuestra lucha no es contra carnes ni sangre, sino contra huestes celestiales que desean que la iglesia no sea de bendición. Contra eso hay una intolerancia del Espíritu Santo que nos impulsa a predicar la palabra de verdad. Y no nos callamos. ¿Cómo Jesús lo hizo? Entonces Jesús fue intolerante. Claro, cuando Jesús se paraba a corregir y a enseñar, para el que no le gusta la corrección, Jesús era un intolerante. Dice Lucas capítulo 15, de las enseñanzas más hermosas que Jesús pudo haber tenido, es que se levantaron religiosos para criticar la manera en que Jesús estaba evangelizando o estaba enseñando. ¿Sabes por qué? Mira cómo dice el versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes personas y hasta comía con ellos. Jesús fue controversial no solamente al llegar a los pecadores, sino para los religiosos, para los puristas. Era wow, pero mira este hombre, cómo se atreve a ir a comer con gente inmunda. Así que Jesús, ante la intolerancia del ignorante y no entender la misión de Jesús en la tierra, tuvo que confrontarlos y le da 3 parábolas. La oveja perdida. ¿Cómo no voy a dejar esto que están salvos aquí? Me voy a ir a buscar, no importa en el lugar de mayor lugar de pecado que se encuentra allí, yo voy a llegar a rescatar esta oveja. La moneda perdida. ¿Quién no se pone contento cuando encuentra una peseta? Cuando está lavando ropa y le salen $5 del pantalón. A mí me encanta doblar ropa, me encanta. Y por último, la parábola del hijo pródigo. Jesús fue intolerante hasta los religiosos, a los que estaban tratando de controlar la verdad. Tolerante con el pecador, intolerante contra el pecado, tolerante ante la ignorancia, intolerante contra el que a juicio desea hacer daño. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, amada iglesia? Pues lo hacemos como Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús pronunció los mandamientos y dijo: un mandamiento nuevo lo de hoy, que se amen los unos a los otros, así como amas a Dios. Pero incluso amar a otros es confrontación. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue confrontado? Yo me imagino a Jesús con una página en Instagram haciendo reels, predicando los evangelios. Pero cuando fue criticado, ¿sabe lo que hizo Jesús? Dice la palabra del Señor que entre los juicios de la intolerancia del gobierno no abrió su boca para defenderse. Y yo quiero establecer este punto, amada iglesia. Nosotros predicamos a Cristo desde la fragilidad. Cualquiera que nos conozca puede poner después de nuestra predicación: y eso que es cristiano, esto yo lo conozco desde joven, chacho, lo pueden decir. Y en donde nosotros no vamos a entrar intolerantes y vamos a ser tolerantes. No se trata de mí. Yo no estoy predicando la perfección de Joel González ni ninguno de ustedes. Yo estoy predicando la perfección de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que pueda levantar un falso testimonio contra ese milagro tan grande? Nadie ni nada. Él vino santo, Él murió santo, Él regresó al cielo santo. Él es el único ejemplo a seguir. Pero Él no abrió la boca cuando levantaron falsos testimonios contra Él. No abrió la boca. Él dejó que su testimonio y el tiempo se encargaran de predicarle al mundo quién era Él. Y es donde nosotros debemos tener tolerancia. Si es algo ofensivo hacia nuestra vida, nuestro testimonio, no le dé sus perlas a los cerdos. Deje que Dios pelee nuestra batalla. No se confunda en que nuestra boca lo que debe abrir es predicar salmos,
predicar el año agradable del Señor, predicar que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y que hoy Él no tiene el problema de llegar al lugar de mayor inmundicia para así confrontar tolerantemente la intolerancia del pecado. Seamos astutos, iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en muchas ocasiones nos fragilizamos cuando queremos tener una defensa de nuestro testimonio, de nuestra vida o de nuestra dignidad, y de momento internamente el cuerpo lucha entre sí mismo. Es una enfermedad que va debilitando el cuerpo. En el siglo IV aproximadamente, Agustín dio un dicho que la Iglesia de Discípulos de Cristo en el 1850 y pico adoptó. En lo esencial, unidad. ¿Qué tal si le ponemos tolerancia? ¿Qué tal si lo pensamos un poquito más? En lo esencial, intolerancia. Yo no voy a dejar que nada rompa lo esencial. Yo voy a defender lo esencial. En lo no esencial, amor. Amor. ¿Qué es lo no esencial? Pues mire, hermano, hermana, si usted se quiere pintar el pelo de color rojo como el infierno, Dios la bendiga. No me llame que la hermana está perdiendo el testimonio porque parece que el cabello le está a fuego. Si usted es trigueña y se lo quiere pintar de rubia, pínteselo de rubia. Si usted, como el pastor, le está saliendo más cana y desea pintarse el pelo, pínteselo, pastor. ¿Hay algún mandamiento que diga no os pintaréis el pelo de rojo o de rubio? ¿Es esencial? Pastor, ¿usted ha visto el largo de las uñas? ¿Qué le importa? Discúlpeme, eso es muy ofensivo. No es de nuestra incumbencia. Allá, ¿cuánto paga? Está muy apretado, está muy largo, está muy... Mire, hermano, hay que concentrarse en lo esencial. Y en lo no esencial que le quite la paz, sea tolerante y no lo mire. No lo mire. Porque al final dice la palabra del Señor: el mundo creerá cuando vean entre nosotros que nos amamos, que hay diversidad, que hay gustos diferentes, que yo no uso casi gorra, pero hay otros que usan gorra y le ministran a otros con gorra o sin gorra. Yo no tengo nada que enseñar, así que yo me tapo bien, pero hay otros que tienen, entonces, qué sé yo, una formita aquí, sacan el botón un poco más abajo, pues gloria a Dios. Yo no veo eso en mis próximos 30 años de vida que suceda. Que me monto en mi carro y tengo una diversidad de música que toda alaba a Dios. Escucho porque tengo jóvenes en casa. Miren, ayer mientras se hacía la fila de almuerzo, esto no se lo cuenten a nadie, solamente nosotros y los que estamos en las redes. Mientras estábamos en la fila de almuerzo, en el campamento Morton, de momento un bonche de los muchachos que cantan aquí y que tocan aquí, empiezan a llamarme, pero con una alegría, y yo, el pecho se me infló. Y yo, los jóvenes, yo soy cool con los jóvenes, ¿sabes? Me puse una camisa que Chuck me regaló, y yo el más joven. Y voy para la fila, y cuando estoy en la fila, empiezan a hacer un reel, y yo soy parte protagónica. O sea, ellos me pidieron que yo saliera en el video, o sea, yo soy el pastor más cool. Al final era una trampa que me hicieron. Cuando me tocó a mí, todos se quedaron callados y todos empezaron, y yo salgo en el video, tú lo sabes, ¿verdad? Money, money, money. Antonetti, las tuyas están envueltas. Yo me fui a almorzar y mi mente decía, ¿tienen confianza? ¿Tienen confianza? Todos somos diferentes.
pero somos hijos de un solo Dios. Todos tenemos gustos diferentes, pero el Señor se le ha dado en unir lo que el mundo no ha podido unir. En unificar una iglesia poderosa, diversa, con tantos caracteres o estilos tan diferentes, pero tan poderosa, porque donde hay 2 o 3 está la misma presencia de Dios obrando. Y eso es grande y eso es milagroso. Y por último quisiera decirle, amada iglesia, ¿usted sabe por qué la tolerancia de Dios? Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a cada uno de nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Mire a todo alrededor. Mire a la persona más que está lejos de Dios. Ahí está Dios bien cerca a través de su Espíritu Santo, llamando con lazos de amor. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de usted y yo. Eso es un milagro grandísimo. Si fuera intolerante al amor Dios, ya el fuego consumidor hubiese caído, pero no se retrasa, sino que cada día que una criatura viene a esta tierra, hay un amor tan grande que tolera las faltas para salvar, que tolera las deficiencias para salvar, que pone a un lado lo que el hombre no logra y a través de la sangre de Cristo mira a cada ser humano, no importando en la condición de pecado que se encuentre. Jesús no se escandaliza por la vida de nadie. Jesús se apasiona por la vida de todos, de todos. ¿Y usted sabe a quién le toca decir que Jesús está apasionado por su vida? A usted y a mí. A usted y a mí. A usted y a mí. Entonces, ¿cuándo ejerzo la tolerancia? Cuando se trata de un alma que necesita encontrarse con Cristo. Cuando no me contamino con el mundo y ejerzo la intolerancia. Cuando el enemigo levanta mentira para engañar nuestras generaciones y a la humanidad. No voy a ser tolerante. Por la palabra del Señor nos levantaremos para decir lo que Jesús desde el principio, desde el Génesis, creó los cielos y la tierra, creó al ser humano, los creó a su imagen y semejanza y no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. ¿Y usted sabe por qué? Versículo 10 dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Y el único abogado aceptado el día de juicio es el que llamamos Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Como único vamos a salir absueltos del juicio de Dios es Cristo. No son las buenas actitudes, no es porque soy bueno y le doy al pobre o tuve una buena caridad con mi vecino. Solamente el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Seré tolerante con todo ser humano. Seré intolerante a lo que no es plan de Dios. Por favor, iglesia, ¿qué tal si cada día vamos madurando? Y cuando se levanten comentarios de división, eso no es esencial. Eso no es esencial. ¿Para ti es un escándalo? Pues no lo hagas. No lo hagas. Pero seamos tolerantes, comprensivos, porque no me toca a mí transformar a otro. El Espíritu de Dios es quien transforma. Así dice la palabra del Señor. Sean siempre humildes,
amables, sean pacientes unos con otros y vamos a tolerar las faltas de ese que tiene a su lado por amor al Evangelio. Amén. Usted me acompaña sobre sus pies y voy a hacer algo que no hago en mucho tiempo: cantar con ustedes, quiero decir. ¿Me acompaña? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Lo repetimos otra vez? ¿Lo repetimos?